El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un Dios te bendiga. Qué bueno poderte saludar en esta hora, podernos encontrar para compartir la palabra de Dios. La palabra edifica. La palabra te nutre. La palabra puede cambiar cualquier adversidad, cualquier determinación, cualquier veredicto, cualquier cosa que el maligno haya puesto en tu contra. Sí, la palabra de Dios tiene poder. De hecho, todo ha sido hecho, existe, subsiste por el poder de la palabra. Dios, a través de los tiempos, nos ha hablado por los profetas, a través de los padres, los profetas, y hoy nos habla por su Hijo, la palabra, el verbo hecho carne. Continuando hoy nuestro estudio de Efesios, nos encontramos en el versículo número 10, capítulo 1, versículo 10. Nuestro título, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación. El apóstol nos habla de una dispensación o de un trato o de una forma de Dios hablar con el hombre. Efesios 1:10. Leámoslo por favor, Reina Valera. Dice la Biblia, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mire que este versículo nos está hablando el escritor, el apóstol Pablo, de que a Dios le ha placido trazar su plan, y ese plan tiene como finalidad reunir todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. En otras palabras, Cristo ha facilitado que hoy el hombre pueda hablar a Dios sin ningún intermediario y pueda el cielo estar a su favor. Todo esto es posible en Cristo. Cuando yo te hablo intermediario, no te estoy hablando de la salvación. La salvación sí nos dice muy claramente que solo hay un camino, solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero ya una vez hay salvación, hay la manera, la forma de acercarnos a Dios. Luego nos habla de una dispensación. Y este pasaje en la Biblia es el único donde muestra que Dios ha hablado por dispensaciones o por tratos y que a su vez Dios ha trazado un tiempo para cumplir esa dispensación. Mira lo que dice la Biblia amplificada. La Biblia amplificada nos dice, Efesios 1:10, Él planeó para la madurez de los tiempos y la culminación de las edades, unificar todas las cosas y encabezarlas y consumarlas en Cristo. Tanto las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. Hace mucho tiempo yo aprendí
algo que pudimos vivir hace algunos años, tocante a nuestra familia. Y pude aprender que lo que está en la tierra se debe resolver en la tierra. Lo que está en el cielo se debe resolver en el cielo. Y la diferencia marca en que cuando la tierra clama al cielo, el cielo envía su bendición. Por eso, si tú tienes algo que debes solucionar, hazlo en la tierra. No esperes que llegues al cielo, porque quizás en medio de tu pecado tú piensas que Dios en su misericordia te va a perdonar, y quizás no estás en la misericordia de Dios. Te estás autojustificando tu conducta, tu comportamiento, tu pecado, y le estás armonizando porque alguien un día te dijo que estabas bien, pero tú vas a la palabra y ella te redarguye, no tienes paz, no te sientes bien. Arregla las cosas en la tierra, porque recuerda que un día se hizo un banquete y en ese banquete había un hombre, y ese hombre, cuando lo identifica el dueño de la fiesta, Jesús, le dice: amigo, ¿quién te ha dejado entrar? Y este hombre le dice: pero a ver, ¿qué te pasa? Tú me conoces. Yo en tu nombre hice milagros. Liberté a endemoniados. En tu nombre hablé tu palabra. Y él le dice: no te conozco. Tu comportamiento no es de una persona que yo conozca. ¿Hizo milagros? Sí. ¿Expulsó demonios? Sí. ¿Predicó? Sí. Pero su comportamiento no era de acuerdo o acorde a la palabra. Cuando un instrumento está desafinado, puede ser una gran orquesta, haber toda una afinación, pero uno solo que se desafine hace que toda la orquesta suene con un ruido no grato. Daña todo. En otras palabras, es como la mosca que cae en la leche. Algo insignificante, pero lo echa a perder. O como la mosca muerta cuando expide su olor y daña el perfume. Eso dice la Biblia. Así que hay tiempo de que tú escuches mi mensaje. Hay tiempo de que te acerques a la salvación. Este no es mi estudio, pero Dios quiere que tú te salves. Ahora mira la otra traducción de la Biblia, el mensaje acerca de Efesios capítulo 1 versículo 10. Y te he traído todas estas versiones para que tú puedas hacer un paralelo y puedas ver la idea principal de qué es lo que nos está diciendo el escritor. Efesios 1:10, Biblia, el mensaje dice: Él lo presentó todo ante nosotros en Cristo. Un plan a largo plazo en el que todo sería reunido y resumido en Él, o sea, en Cristo. Escribíamos en la introducción que Dios ha planificado un plan de redención para el hombre, el cual, alejado de su presencia, necesita reconciliarse. Un plan con un cumplimiento específico en un tiempo para nosotros. Un plan manifestado en una persona que nos representa y nos identifica. Él lo presentó todo ante nosotros en Cristo. Un plan a largo plazo en el que todo sería reunido y resumido en Él. Efesios 1:10. Así que me gustó esta frase
no es mía, pero me fascinó. Escuché del pastor, profesor, traductor Pablo, y dice, Dios amó tanto al ser humano que encarnó a uno en la Trinidad. Qué profunda palabra. Dios amó tanto al ser humano que encarnó a uno de la Trinidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. El Hijo de Dios Cristo, el Hijo del hombre Jesús. Así que te voy a poner un ejemplo para que tú puedas entender cuál es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y lo voy a ilustrar a través de un ejemplo. Y te voy a ilustrar todo el Antiguo Testamento en este ejemplo. Una persona se para y lo primero que pide es una sombra. Pongamos por favor, hijo, la imagen. La sombra. Lo primero que llega a una persona que está de frente a la luz, la persona, pero tú estás en la sombra, es su sombra. Cuando tú caminas, lo primero que se adelanta es tu sombra. Esa sombra que tú ves es todo el Antiguo Testamento. De Génesis a Malaquías, incluyendo los evangelios. Esa sombra se puede visualizar. Esa sombra se puede ilustrar. De hecho, a esa sombra se le pueden dar características específicas que cuando llegue la persona se pueda fácilmente identificar por su sombra. Esa sombra no representa un objeto, una persona. Esa sombra no representa ningún animal, una persona. Esa sombra no identifica un elemento, una persona. Y esa sombra tiene un tamaño, tiene una silueta que es única de la persona que la está proyectando. Y eso es todo el Antiguo Testamento. Por ello, tomar un versículo del Antiguo Testamento hoy en esta dispensación que dice el apóstol, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y sobre ese versículo del Antiguo Testamento formular una doctrina o formular una idea o formular una predicación, en cierta medida está mal. Porque la sombra se ha difusido o se ha desvelado y ya la sombra no se proyecta porque ha venido el que proyecta la sombra. En otras palabras, Cristo. Cristo es la sombra que el Padre proyectó desde siempre en todo el Antiguo Testamento. Por ello, no podemos del Antiguo Testamento eliminar algo que creemos que moralmente está mal o ocultar algo, porque Dios ha querido mostrar la conducta del hombre, pero también ha querido mostrar la forma en que el hombre puede ser salvo. Y la historia es la que nos enseña a aprender. Por ello, cuando olvidamos la historia, volvemos a repetir los hechos. Y eso es lo que nos está pasando cuando olvidamos la historia.
Volvemos a repetirla. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la Biblia: así que no toleréis que nadie os presione en detalle sobre la dieta, los servicios de adoración o los días santos. Todas esas cosas son meras sombras proyectadas ante lo que está por venir. La sustancia es Cristo. Otro pasaje, Hebreos capítulo 10, versículo 1, Reina Valera. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hace perfectos a los que se acercan. Sombra. Así que una sombra se forma de algo que existe, por lo cual es su silueta. Una sombra se puede identificar, mas no saber quién es. Una sombra no se puede detallar, pero sí anuncia lo que viene. Y una sombra es la antesala de lo que ha de venir. Por ello, se anuncia un tiempo y su cumplimiento. Pablo llama por primera vez a un tiempo de trato de Dios con el hombre como la dispensación. De ahí se toma la palabra para hablar de la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de las promesas, la dispensación de la ley, hoy la dispensación de la gracia y por último la dispensación del reino milenial. 7 dispensaciones, 7,000 años. Estamos en el año 6,000 para Dios. Para Dios un día es como 1,000 años. 1,000 años como un día. Así que estamos en el día 6 de 6,000 años de Dios tratar, y todo lo ha mostrado en Cristo, para que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos pueda reunir en una sola todas las cosas, que es Cristo. O sea, el cielo y la tierra se han unido en Cristo. Por eso la persona de Jesús de Nazaret dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad, ese triunfo, sin que nadie lo merezca, se lo ha dado a la iglesia. Y la iglesia tiene el poder que viene de Cristo. Por eso claramente se dice que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Tú eres una persona victoriosa porque estás en la dispensación del cumplimiento de todas las cosas. Así que el periodo al que se hace referencia aquí es aquel en que todas las cosas serán reunidas en el Redentor, en el Legislador, en el Príncipe de Paz, en el Mesías, al finalizar los asuntos humanos o la consumación de todas las cosas. ¿Sabes por qué negaron a Jesús? Por una mala interpretación de los judíos. Los judíos habían tomado
las cosas de tradición y misticismo como cosas reales. Aún más, algunos comentaristas judíos atribuyeron esto que Dios le dio a Moisés para justificar su error de interpretación bíblica en el monte Sinaí juntamente con la ley. Y eso pasa cuando la iglesia no tiene clara las bases de la interpretación bíblica. Cuando precedemos mi concepto sobre la Biblia, anulo la Biblia. La Biblia no necesita que tú la argumentes. La Biblia sola tiene el poder, la autoridad, porque aún su autor está vivo, no ha muerto. No es como 100 años de soledad que lo escribió Gabriel García Márquez, que ya murió. No, el autor de la Biblia aún sigue vivo. Y al estar vivo, su obra toma valor y toma vigencia. Pero ¿de qué manera tú la escuchas y te la han interpretado y tú la interpretas? Por eso te decía que tomar un pasaje del Antiguo Testamento para argumentar un mensaje es un error. Y es un error porque el Nuevo Testamento es el que nos amplía y el Nuevo Testamento es el que nos muestra y toma valor el Antiguo Testamento. Dice el Nuevo Testamento que hay una dispensación en la cual Cristo iba a reunir todas las cosas. Eso dice Efesios 1:10. Ahora miremos quién fue el primero en profetizar esta venida, ya que nos dice también este escritor de reunir todas las cosas. Pablo dice de reunir todas las cosas. El otro escritor también nos dice de reunir todas las cosas. Vámonos a estudiar en la Biblia. Génesis capítulo 49, versículo 10. Jacob profetizó e identificó a aquel que iba a reunir todas las cosas en su tiempo, en su dispensación. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Efesios 49:10. Leamos el 8. El 8 nos dice, cuando Jacob comienza a profetizarle a todos sus hijos, llega a la tribu de Judá. Y a la tribu de Judá le dice, Génesis 49:8. Judá, Génesis 49:8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Dios usa a Jacob para profetizar que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Los intérpretes, los judíos, el Sanedrín, erradamente no podían aceptar que de la tribu de Judá se levantara un sacerdote, porque para ellos estaría negando el orden sacerdotal de la tribu de Leví. Pero si vemos, antes de haber sido nombrado por Dios el sacerdocio levítico con Moisés, Jacob, 400 y pico de años antes, profetizó que Judá sería la tribu
por la cual vendría el Mesías, que iba a reunir todas las cosas y el cual los hijos, o sea, todo Israel, se inclinaría ante él. Miremoslo en más detalle. Génesis 49:10, 2 versículos más adelante. Dice la Biblia: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloc, y a él se congregarán todos los pueblos. O sea, habrá un cumplimiento en Siloc. La palabra Siloc es una palabra hebrea. Por favor, no se vaya a enojar conmigo. No vaya a decir, ay, ya empezó con... No, porque tenemos que mirarla. ¿Qué quiere decir Mechohet? En otras palabras castizas, bogotanas, español, significa legislador, juez, dispensador de leyes o de mandamientos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando expuso, empecemos, el Sermón del Monte? ¿No dio ordenanzas y mandamientos? ¿No dicen los discípulos que él dio ordenanzas y mandamientos? Pero como en ese tiempo se había tergiversado como hoy se ha tergiversado la interpretación bíblica, los sacerdotes del Sanedrín, Anás, Caifás, no aceptaban, porque ellos decían, a ver, no viene de la tribu de Leví. Por eso, Hebreos dice que viene de la tribu de Judá. Y ahí hay un rompimiento. Y a veces uno no lo entiende. ¿Por qué no siguió Jesús de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá? Porque es un nuevo pacto. Porque el pacto levítico significa religión. El pacto levítico significa tradición, sola tradición. El sacerdocio levítico significa muerte. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.